Buenos días, ¿cómo están? Buenos días también a nuestra familia que está con nosotros vía la red social. Vamos a continuar, hermanos, en oración. Señor, papá, te damos gracias esta mañana, Señor, que podemos reunirnos como una familia espiritual, Señor, no solamente para estar aquí alabándote, Señor, a través de canción, Señor, pero también para ser edificados y ser instruidos a través de la enseñanza de tu palabra, Señor. Y esta mañana, sinceramente, Señor, nuestro deseo es madurar en nuestra fe. Nuestro deseo, Señor, es entender la aplicación de esta porción de la Escritura, Señor. Nuestro deseo es que tú remuevas toda la confusión y todas las mentiras y todas las cosas que nos distraen en nuestra mente, Señor. Que nos ayudes ahora mismo para enfocarnos completamente en el estudio bíblico, Señor. Que nos purifiques el corazón y el alma, Señor. Que podamos recibir la instrucción y podamos tener, por el poder que mora en nosotros, la habilidad para aplicarla en nuestra vida. Señor, te pido por favor que me concedas a mí las palabras para hablar claramente, Señor, para exponer tu palabra, Señor, y que tú recibas toda la honra y la gloria. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a saludarnos por favor unos a otros. El libro de Romanos. Romanos, vamos a ver 4 versículos. Romanos capítulo 2, desde el versículo 25 hasta el 29 hoy. Y el título que le daba a este mensaje es El tipo de judío que Dios está buscando. Romanos 2, versículo 25 hasta el 29. Si se acuerdan, la semana pasada parte del tema que estábamos tocando era la seguridad falsa de confiar en la posesión de la Escritura en vez de confiar en una relación viviente con el Dios de la Biblia. Y por supuesto que todos sabemos que la circuncisión, que es el tema de hoy, era un requisito que Dios tenía para todos los judíos. Pero lo que pasa, mis hermanos, lo que vamos a ver esta mañana es que muchos de los judíos de ese tiempo habían depositado su confianza en el acto externo de la circuncisión. Entonces hoy vamos a estudiar en detalle el verdadero significado de este rito. Y este es el punto clave para nosotros hoy como cristianos. Cualquier cosa que hagamos en el exterior solo tiene valor ante Dios si coincide con lo que está sucediendo en el interior. Lo digo otra vez. Cualquier cosa que nosotros hagamos en el exterior solo tiene valor ante Dios si coincide con lo que está sucediendo en el interior. Y aunque para nosotros como cristianos sabemos que hay requisitos que Dios nos llama a cumplir externamente, nosotros entendemos que lo que Dios está haciendo es que está evaluando estos actos basado en nuestra condición interna. Entonces con eso vamos a leer el texto, Romanos 2, 25 hasta el 29. Pablo le dice al grupo de judíos: pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Versículo 28. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior,
y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Amén. Entonces, el cristianismo en sí mismo, aquí somos cristianos. El cristianismo en sí mismo sí es clasificado como una religión. Pero sabemos que en nuestra cultura, y aún muchas veces yo uso esta palabra religión con una connotación negativa. Y la razón por qué hacemos eso es porque muchos de nosotros nos podemos identificar con un sistema de religión sin la presencia de Dios. Y por esa razón aquí nosotros siempre enfatizamos que la relación íntima con Dios y no simplemente una religión, porque hay muchas religiones, pero en realidad, mis hermanos, el cristianismo es la única religión verdadera establecida por Dios que nos permite tener una relación íntima con el Padre a través de nuestra fe en su Hijo Jesucristo. Un teólogo que se llama Charles Hodge escribió esto: siempre que la religión verdadera declina, toma fuerza una disposición para poner un énfasis indebido en los ritos externos. Los judíos, cuando perdieron su espiritualidad, supusieron que la circuncisión tenía el poder para salvarles. La apostasía siempre modifica el enfoque religioso de lo interno a lo externo, de la obediencia humilde al formalismo hueco. Y esto es lo mismo que vemos hoy, mis hermanos, en el sistema de religión. En el contexto de este pasaje, sabemos que estamos hablando a un grupo de personas que solamente conocen la ley, que solamente conocen las reglas y los mandamientos. Y están viviendo en un tiempo donde lo que Dios mismo estableció como la religión que Él tenía para ellos se ha vuelto una institución llena de las opiniones de los hombres y llena de los comentarios de los rabinos, pero completamente despojada de la presencia de Dios. Ahora, la circuncisión, que es el tema de hoy, en la Biblia la circuncisión es una ilustración de separación y purificación. Vamos a mirar dónde empezó el rito, la práctica de la circuncisión. Génesis capítulo 17, versículo 1 hasta el 8. Vamos a leer sobre el pacto con la nación judía a través de Abraham. Nos dice la palabra de Dios que cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Yo estableceré mi pacto contigo y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él. En cuanto a mí, dice Dios, ahora mi pacto es contigo y serás padre de multitud de naciones. Y no serás llamado más Abraham, sino que tu nombre será Abraham. Porque yo te haré padre de multitud de naciones. Te haré fecundo en gran manera y de ti haré naciones y de ti saldrán reyes. Estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia después de ti por todas sus generaciones, por pacto eterno de ser Dios tuyo y de toda tu descendencia después de ti. Versículo 8. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra de tus peregrinaciones, toda la tierra de Canaán como posesión perpetua, y yo seré tu Dios. Entonces, si se fijan lo que vemos ahí, hermanos, en este pacto abrámico vemos la promesa que Dios iba a ser una gran nación de los descendientes de Abraham, que van a ser los judíos. También vemos la promesa de la tierra de Canaán para la nación judía y vemos la promesa del favor de Dios. Noten lo que dice en el versículo 1. Dios le dice que aparte con este pacto, le dice a Abraham: anda delante de mí y sé perfecto. ¿Quién ha habido en nuestra historia? Les pregunto esta mañana. ¿Quién ha habido en nuestra historia? ¿Acaso ha habido algún ser humano aparte de Jesús que ha sido perfecto sin fallas? Ok, una persona ya levantó la mano.
aparte de ti. No ha habido nadie perfecto en este mundo, ¿no? Y todos lo sabemos. Y sabemos que cuando estudiamos el Antiguo Testamento vemos la vida de Abraham. Y vemos que Abraham no era un hombre perfecto, si se acuerdan. Lo que Abraham, su esposa, cuando llegó al rey de los filisteos. Sabemos que Abraham tuvo sus momentos, pero lo que es interesante, hermanos, es que aún así la palabra llama a Abraham el padre de la fe, el padre de la fe judía. ¿Por qué será que la Biblia nos dice que él es el padre de la fe? Porque ser una persona de grande fe no es ser una persona sin fallas. Esta palabra perfecta hay que entenderla en el contexto en que se está usando aquí. En la lengua original, lo que esa palabra perfecta expresa es ser intachable. Y eso significa literalmente la palabra entero. Entonces lo que Dios le está diciendo a Abraham es yo quiero un compromiso total de tu parte. Dios le dice a Abraham, yo voy a hacer un pacto contigo y quiero tu compromiso total, tu compromiso entero a este pacto. Ahora vamos a mirar en Génesis 17, desde el 9 hasta el 14, la segunda porción de la escritura, la circuncisión como la señal de este pacto con Dios Todopoderoso. Miren lo que dice en el versículo 9. Dijo además Dios a Abraham, tú pues guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, por sus generaciones. Este es mi pacto con ustedes y tu descendencia después de ti, y que ustedes guardarán. Todo varón de entre ustedes será circuncidado. Serán circuncidados en la carne de su prepucio, y esto será la señal de mi pacto con ustedes. A la edad de 8 días será circuncidado entre ustedes todo varón por sus generaciones. Asimismo al siervo nacido en tu casa o que sea comprado con dinero, a cualquier extranjero que no sea de tu descendencia. Versículo 13. Ciertamente ha de ser circuncidado el siervo nacido en tu casa o el comprado con tu dinero. Así estará mi pacto en la carne de ustedes como pacto perpetuo. Dice, pero el varón incircunciso que no es circuncidado en la carne de su prepucio, esa persona será cortada de entre su pueblo, porque ha quebrantado mi pacto. Entonces entendemos que este rito externo de la circuncisión era un requisito que Dios tenía, que mostraba que era la señal que ellos eran el pueblo del pacto. Y Dios dice que si no obedecen el acto externo de la circuncisión, hay consecuencias. Es importante entender que esto sí era un requisito para todos los judíos. Miren lo que dice en Levítico capítulo 12, versículo 3. Otra vez. Al octavo día, la carne del prepucio del niño será circuncidada. Lucas 2:21. Lo vemos también en la vida de Jesús. Dice, cuando se cumplieron los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el nombre dado por el ángel antes de que él fuera concebido en el seno materno. Entonces ya entendemos claramente que el rito externo de circuncisión era un requisito para todos los judíos. Pero el acto externo de la circuncisión, aparte de una devoción interna a Dios, no tenía beneficio espiritual para el pueblo judío. Entonces era solamente para el judío fiel y obediente que la circuncisión era un símbolo del pacto de Dios. Era un símbolo de las bendiciones, de la bondad y de la protección que Dios derramaba sobre su pueblo escogido. Les doy un ejemplo. Si se acuerdan, el rey David cuando se estaba preparando para enfrentar en la batalla con el gigante. 1 Samuel 17, 26. Aquí estamos hablando de un hombre fiel, obediente, que tenía una devoción interna a Dios y una confianza en Dios. Dice la palabra de Dios. Entonces David preguntó a los que estaban junto a él, ¿qué harás por el hombre que mate a este filisteo y quite el oprobio de Israel? Y dice David, ¿quién es este filisteo incircunciso para desafiar a los escuadrones del Dios viviente?
En otras palabras, el rey David, no era el rey todavía, pero David entendía que la circuncisión era la señal del pacto. Él entendía que Dios mismo iba a proteger a los que operaban bajo el pacto. Entonces, no era la circuncisión en sí mismo que era el problema. El problema es que habían judíos que ponían su confianza solamente en el acto externo de la circuncisión, en vez de poner su confianza en un compromiso interno a obedecer la voluntad de Dios. Vamos a mirar otra vez el texto, Romanos 2, empezando en el versículo 25. Pablo le está diciendo a los romanos, a los judíos en Roma: pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres un transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Los judíos, mis hermanos, se gloriaban en los requisitos externos del pacto que tenían con Dios. Pero fíjense lo que Pablo está diciendo aquí. Pablo está diciendo que sí tiene valor este rito externo si estás obedeciendo la palabra de Dios. Pero si no hay obediencia a la voluntad de Dios, de nada te sirve la señal del pacto. Dice aquí que eres igual que un gentil incircunciso. Y nosotros sabemos, estudiando los evangelios, que eso sería un gran insulto para la persona judía. Que tú le digas a un judío que era igual que un gentil incircunciso. Como algunos dicen en nuestro día, los gentiles y los judíos tenían bronca. ¿Conocen esa palabra? Tenían bronca. No se llevaban bien. Los judíos despreciaban a los gentiles con una pasión. Miren lo que dice en Hechos 10:28 sobre el apóstol Pedro. Dice que entonces Pedro les dijo cuando fue a la casa de Cornelio: ustedes saben que no es lícito para un judío asociarse con un extranjero o visitarlo. Pero Dios me ha mostrado que a ningún hombre debo llamar impuro o inmundo. Entonces sabemos que ahí Dios le estaba enseñando a Pedro, a cambiar esa perspectiva. Pero en esa cultura y en ese tiempo, esa era la perspectiva que tenían los judíos. Y miren lo que dice, con eso en la mente, el próximo verso, versículo 26. Dice: si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Quiero decir esto: por supuesto que nosotros sabemos que nadie es justificado por las obras de la ley. La Biblia claramente enseña eso. Pero entendemos que Pablo le está hablando a un grupo de judíos que confiaban en la ley de Moisés, que pensaban que se podían justificar basado en los actos externos de su religión. Entonces él está hablando de esta manera para ilustrar su enseñanza. Un judío que quebrantara continuamente la ley de Dios, ¿qué demuestra? Demuestra que no tiene relación salvadora con Dios, igual que cualquier gentil pagano incircunciso. Y por importante que fuera la circuncisión era solamente un símbolo externo. Y la realidad es que en vez de librar a los judíos de la ley de Dios, la circuncisión los hacía todavía más responsables de obedecerla. ¿Por qué? Porque ese rito externo daba testimonio que ellos tenían mayor conocimiento, porque eran la gente que habían recibido la ley de Dios. Entonces la circuncisión era una marca de juicio y obligación en vez de salvación y libertad. Era un recordatorio constante para los judíos de su pecaminosidad y la obligación que tenían de obedecer la ley de Dios. Vamos a mirar un momento en el Nuevo Testamento, en Hechos 15, versículo 1. Miren lo que dice Pablo hablando con los cristianos. Habían judíos que habían infiltrado la iglesia y estos judíos estaban enseñando que para ser salvo como cristiano no solamente tenías que ser circuncidado, pero también tenías que seguir la ley de Moisés.
Hechos 15, versículo 1. Dice que algunos que llegaron de Judea enseñaban a los hermanos, si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no pueden ser salvos. Y miren lo que dice en Gálatas capítulo 5, versículo 2 y 6, donde Pablo responde fuertemente a esta herejía. Miren, yo Pablo les digo que si se dejan circuncidar, Cristo de nada les aprovechará. Otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a cumplir toda la ley. De Cristo se han separado. Ustedes que procuran ser justificados por la ley, de la gracia han caído. Y dice, pues nosotros por medio del Espíritu esperamos por la fe la esperanza de justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión significa nada, sino la fe que obra por amor. Hay un comentario judío que se usaba en esos días y todavía se usa, que se llama el Midrash. Y este libro, este comentario judío incluye esta declaración. Esto es lo que le estaban enseñando al pueblo judío los maestros o los pastores de ese día. Que Dios juró a Abraham que ninguno que fuera circuncidado sería enviado al infierno. Y que Abraham se sienta ante la puerta, antes de la puerta del infierno, y nunca permite que entre ahí un israelita circuncidado. Entonces, los mismos pastores del pueblo de Dios estaban enseñando una confianza en los ritos externos de la ley de Moisés. Pero, mis hermanos, nosotros sabemos que las Escrituras no hace distinción en el juicio de Dios entre el judío y el gentil. Jeremías capítulo 9, miren lo que dice, versículo 25 y 26. Dice Dios, ciertamente vienen días, declara el Señor, en que castigaré a todo el que esté circuncidado solo en la carne. A Egipto, Judá, Amón, Moab y a todos los que se rapan las sienes, a los que habitan en el desierto. Porque todas las naciones son incircuncisas y toda la casa de Israel es incircuncisa de corazón. Entonces esto nos lleva al punto principal de nuestro mensaje. Hay una circuncisión que tiene gran valor espiritual. La circuncisión que tiene gran valor espiritual es la circuncisión del corazón. Y lo que Pablo desea hacer aquí es demostrarle a sus hermanos amados, los judíos, que no es simplemente lo que se ve por fuera, es lo que está sucediendo por dentro que realmente cuenta con Dios. Y sabemos otra vez que la circuncisión era requerida para el judío, pero mis hermanos, ese requerimiento de Dios externo debía ser un signo interno de un compromiso con Dios. Miren lo que dice en Romanos 2, versículo 28 y 29. Vamos a leerlo. Dice Pablo, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Noten que dice aquí que el verdadero judío, el verdadero creyente en Dios, la persona que no está en un sistema de religión externa, pero la persona que realmente tiene una relación con el Dios de Israel, es la persona que ha tenido esta operación interna. Es la persona que ha permitido que el Espíritu de Dios limpie y purifique su corazón. Pero noten también que dice la circuncisión del corazón. El verdadero creyente, mis hermanos, es la persona que purifica y limpia su corazón ante Dios. Y esta obra de purificar y limpiar el corazón, noten que dice que no es en la letra. En otras palabras, no es basado en la ley de Moisés. Es por el Espíritu de Dios. En otras palabras, es algo que Dios hace por nuestro interior. Deuteronomio capítulo 10,
versículo 14 hasta el 16. Miren lo que se le dice al pueblo de Israel. Al Señor tu Dios pertenecen los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todo lo que en ella hay. Sin embargo, el Señor se agradó de tus padres, los amó y escogió a su descendencia después de ellos, es decir, a ustedes de entre todos los pueblos como se ve hoy. Circunciden pues su corazón y no sean más tercos. Una más, Jeremías 4:4, otra vez hablándole al pueblo de Dios. Miren la instrucción que Dios tiene para su pueblo. Jeremías 4:4. Circuncídense para el Señor y quiten los prepucios de sus corazones, hombres de Judá y habitantes de Jerusalén. No sea que mi furor salga como fuego y arda y no haya quien lo apague a causa de la maldad de sus obras. Noten la instrucción, mis hermanos, es dirigida a cada persona individual y la instrucción es que circunciden su corazón. En otras palabras, purifica tu corazón. Entonces, en lugar de centrarse en los ritos externos, lo que Pablo está haciendo aquí es que se está centrando en la condición interna del corazón. Y lo que estamos viendo aquí es que está usando la circuncisión como una metáfora. Dice que solo el Espíritu de Dios puede purificar un corazón y puede apartarnos a Dios. La circuncisión o cualquier acto externo que nosotros hagamos no puede hacer que nosotros estemos bien con Dios. La ley no es suficiente para hacernos bien con Dios. El corazón de una persona tiene que cambiar. Esa es la única manera de que una persona puede estar bien con Dios. Es un cambio en el interior del corazón. Miren lo que dice en Mateo capítulo 23, versículo 25 hasta el 26. Entonces, hemos visto que la circuncisión era un rito externo o el enfoque era en el rito externo. Y lo que Pablo está haciendo otra vez, les está explicando a ellos, mis hermanos, si eres judío, por supuesto que debes estar circuncidado, pero ustedes han puesto su confianza en lo incorrecto. En vez de poner su confianza en el Dios viviente, han puesto su confianza en un rito externo. Y esto es lo que Jesús le dijo a los líderes religiosos judíos de este tiempo. Y acuérdense que esos líderes religiosos eran hombres llenos de obras, llenos de religión externa que todos podían ver. Mateo 23:25, Jesús le dice: ¿qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos, hipócritas? Pues se cuidan de limpiar la parte exterior de la taza y del plato, pero ustedes están sucios por dentro, llenos de avaricia y se permiten todo tipo de excesos. Fariseo ciego, primero lava el interior de la taza y del plato, y entonces el exterior también quedará limpio. Noten lo que dice aquí Jesús. Primero lava, versículo 26. ¿Qué les está diciendo a ellos? Primero lava el interior de la taza y del plato. Primero limpia el interior de tu alma, tu corazón, tu mente. Y entonces el exterior también quedará limpio. En otras palabras, otra vez, nuestro punto clave es que cualquier cosa que nosotros hagamos en el exterior solamente tiene valor ante Dios. Solamente lo aprueba Dios y lo recibe Dios si coincide con lo que está sucediendo en el interior. Pablo le está diciendo aquí a los judíos: tú no eres lo que piensas que eres, a menos que lo que estás haciendo en el exterior sea un reflejo de lo que está sucediendo en el interior. Y por esta razón, hermanos, porque nosotros entendemos que lo que tenemos aquí no es una religión sin Dios. Es una religión donde tenemos una relación íntima con el Dios viviente. Y porque entendemos eso, el enfoque de nuestra vida no son las leyes de Dios de una manera donde te estamos predicando, estas son las leyes y este es el punto principal.
Porque todos sabemos que cuando nos relacionamos con Dios basado en las leyes, lo único que eso trae a tu vida es desesperación. Desesperación. ¿Me pueden oír? Desesperación y un pozo profundo. Y por supuesto que sabemos que Jesús mismo nos dijo que la manera en que sabemos, Él sabe que lo amamos es como obedeciendo sus mandamientos. Entonces sabemos que no significa que nosotros no obedecemos la ley de Dios, las palabras de Jesús. Pero entendemos que lo que tiene que pasar es algo que pasa en nuestro interior por el Espíritu de Dios. Entonces miren lo que dice aquí en Santiago capítulo 4, y esta es nuestra aplicación, versículo 8 hasta el 10. Porque el enfoque principal de la vida de un creyente es caminar íntimamente con Dios. Las buenas obras externas en nuestra vida que van a agradar a Dios son las buenas obras que proceden de una intimidad interna con Dios. Las buenas obras que agradan a Dios en nuestra vida son las buenas obras que proceden de una intimidad con Dios en nuestro interior. Entonces les hago esta pregunta para nosotros: ¿cómo es que nosotros mantenemos esa intimidad con Dios? Orando la palabra de Dios. Y vamos a ver específicamente lo que dice aquí en Santiago. Miren lo que dice, versículo 4, desde el 8 hasta el 10. Para mantener esta intimidad con Dios en nuestro interior. Dice la palabra: acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Lávense las manos, pecadores, purifiquen su corazón, porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Derramen lágrimas por lo que han hecho, que haya lamento y profundo dolor, que haya llanto en lugar de risa y tristeza en lugar de alegría. Humíllense delante del Señor y Él los levantará con honor. Vamos a mirar un momento este pasaje. Miren lo que dice primero en el versículo 8. Acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Esa es una promesa que vemos en la Biblia. Que cuando nos acercamos a Dios en sinceridad, que cuando nos acercamos a Dios, lo que vamos a ver ahí es con un corazón puro, con un corazón honesto, entendiendo nuestra condición ante Dios, nos dice la promesa que Dios se acercará a ustedes. Y miren lo que dice: lávense las manos, pecadores, y purifiquen su corazón, porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Lávense las manos y purifiquen su corazón, porque nuestra lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Primero Juan capítulo 1:9 nos dice que, capítulo 1 nos enseña que no hay personas sin pecado. No hay ningún cristiano, no hay ninguna persona que puede decir que no peca en su diario vivir, en su relación con Dios. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice el Señor cuando nos está diciendo que debemos lavarnos las manos y purificar nuestro corazón? Primero Juan capítulo 1, versículo 9. Nos dice en el versículo 8: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. La pregunta esta mañana, mis hermanos, es: ¿cómo nos sentimos cuando vemos la rebelión en nuestro corazón hacia las cosas de Dios? ¿Cómo se sienten esta mañana cuando son honestos con su condición y evalúan los momentos de rebelión que tienen hacia la palabra de Dios y hacia el Espíritu de Dios? ¿Cómo se sienten? Tristes. Pues miren, por esa razón dice aquí en el versículo 9 de Santiago capítulo 4: derramen lágrimas por lo que han hecho,
que haya lamento y profundo dolor, que haya llanto en lugar de risa y tristeza en lugar de alegría. Humíllense delante del Señor y Él los levantará con honor. En otras palabras, lo que nos enseña eso, mis hermanos, es que en nuestra intimidad con Dios, siempre primero viene el dolor por nuestro pecado y después viene la alegría por el perdón de Dios. Siempre en la intimidad que tú y yo tenemos con nuestro Dios el Creador, tiene que venir los momentos donde tú ves que tú eres una persona pecaminosa y tú te sientes de esta manera sobre tu rebelión hacia Dios y hacia las cosas que Dios te ha llamado a hacer. Y es en ese lugar donde somos sinceros con Dios que podemos ir de ese lugar de llanto y lágrimas y profundo dolor al lugar de alegría y regocijarnos en ¿qué? En el perdón de Dios y en la gracia de Dios. ¿Y cómo sabemos si nos hemos humillado ante Dios? Bueno, pues humillarse ante Dios, mis hermanos, es una postura en nuestro corazón. Es una postura en nuestro corazón donde somos completamente honestos con nuestro Dios y donde le decimos a Dios exactamente lo que tenemos en nuestro interior y donde entendemos que el Dios viviente ve todo en nuestra vida. Y hay personas, mis hermanos, que viven distantes de Dios. Esta mañana hay personas quizás aún en esta iglesia o quizás que están con nosotros vía la red social que viven su vida distantes de Dios y vienen a la iglesia semana tras semana y sirven al Señor, pero viven su vida distante de Dios. Y es cuando entiendes que te falta algo en tu vida con Dios que entonces puede venir el cambio. Es cuando entiendes que lo que Dios está requiriendo de ti no es simplemente una obediencia externa. Es cuando entendemos que lo que Dios está requiriendo de nosotros es honestidad completa y es un compromiso interno. Ahí es cuando todo cambia. Les doy una ilustración y vamos a cerrar con la ilustración. Si esta mañana tuvieras la oportunidad de ir ante un rey, ponle el rey de Inglaterra, ¿cómo te comportarías? Tu mejor ropa, ¿no? Te pondrías el mejor traje que tienes, estarías bien reservado. ¿Por qué sería de esa manera? ¿Por qué sería que si estamos ante el rey de Inglaterra, ¿por qué? Porque queremos impresionarlo, ¿no? Y por esa razón, la realidad, esta persona solamente vería la mejor parte de nosotros. Y nosotros somos así muchas veces, ¿no? Solamente queremos que la gente vea la mejor parte de nosotros. ¿Quién puede decir que no es así? Que solamente queremos que la gente vea la mejor parte de nuestra vida. Pero mis hermanos, nuestro Dios no es como los reyes del mundo. Nuestro Dios es el Rey de Reyes. Nuestro Dios, alabamos, es el gran yo soy. Nuestro Dios es el que está entronado en su gloria y la alabanza de millones de ángeles. Nuestro Dios, los creyentes en el Dios de Israel, lo conocemos de varias maneras. Lo conocemos como el gran juez del universo, pero también lo conocemos como el Cordero inmolado. Lo conocemos como el Dios que estaba dispuesto a bajar de la montaña para que nosotros pudiéramos conocerlo. Lo conocemos como el Dios que derramó su sangre para que nosotros pudiéramos vivir en su presencia. Y les pido que pensemos esto un momento. Vamos a ser honestos aquí un momento, porque todos sabemos que la batalla que nosotros tenemos diaria, espiritual, y esto nos incluye a todos nosotros, la batalla primaria espiritual que tenemos en nuestra vida ocurre en nuestros pensamientos. Ocurre en nuestro corazón, y la palabra corazón en la Biblia es sinónimo con la mente y los pensamientos. Y porque entendemos eso, les pregunto esto esta mañana.
¿qué dirían nuestros amigos y nuestra familia si ellos pudieran ver todos los pensamientos que bombardean nuestra mente durante el día? ¿Qué dirían nuestra familia si ellos supieran las cosas que se atravesan en nuestra mente? Seguro que nos rechazarían, ¿no? Si somos honestos. Pero fíjense que Jesús, nuestro sumo sacerdote, Jesús no nos rechaza. Fíjense que Jesús ve la oscuridad en nuestro interior. Fíjense que Jesús ve las peores partes en tu vida. Jesús ve todo lo que tú piensas, Jesús ve todo lo que tú deseas en tu vida, Jesús ve todas las batallas que tú tienes diariamente en tu mente. ¿Y qué es lo que requiere Jesús? Les digo, ¿qué es lo que no requiere Jesús? Hay quienes se arrodillan y caminan kilómetros en sus rodillas para demostrar su compromiso y su piedad. Pero eso no tiene ningún poder para purificar el corazón. Hay personas que se azotean la espalda, pero eso no purifica el corazón de un hombre. Lo que Dios requiere de nosotros es honestidad y un compromiso interno. Y entendiendo eso, también es importante notar que en todas nuestras dificultades y pruebas podemos llamar a Dios Abba. Miren lo que dice en Marcos capítulo 14, versículo 36. Miren las palabras de Jesús. Y decía Abba. Abba significa papá o significa papi. Papá, Padre, para ti todas las cosas son posibles. Aparta de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. En otras palabras, Jesús nos está dando un ejemplo y una ilustración para seguir aquí. Jesús confiaba en el plan soberano de su papá, aún en todas las dificultades. Miren lo que dice en Romanos 8, versículo 15. Nos dice a nosotros como cristianos: pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que han recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos papá, Abba, Padre, papá. Y les pregunto a ustedes esta mañana, ¿ustedes conocen a nuestro papá de esa manera íntimamente? Ustedes pueden decir, este es mi papá. Ustedes lo conocen de esa manera, porque es algo muy especial que nosotros tenemos como cristianos. Y es algo, mis hermanos, que el pueblo judío no entendía. Porque para el pueblo judío, bajo la ley de Moisés, la manera en que ellos se relacionaban con Dios es que Dios era un Dios distante. Dios era un Dios que tenía las reglas y los mandamientos y no podía cumplir. Está fallando. Ningún judío podía cumplir con los mandamientos. Y por esa razón, cuando los judíos se relacionaban con Dios basado en las leyes de Dios, solamente traía desesperación. Y como punto de aplicación para nosotros como cristianos, también hay tiempos donde un cristiano se puede relacionar con Dios basado en las reglas, basado en la ley. Y cuando hacemos eso, para los que salimos de la iglesia legalista, entendemos que no hay gozo en tu relación con Dios. No hay gozo en tu relación con Dios porque siempre te estás evaluando basado en lo que Dios está requiriendo de ti. En vez de entender que por supuesto Dios está requiriendo estas cosas de ti, pero tú no eres digno del amor de Dios y de la aceptación. Ninguno de nosotros es digno del amor de Dios y de la aceptación de Dios. Y aun siendo indignos, que no nos ha dado un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor. El espíritu de temor es el que domina a la persona que se relaciona con Dios basado en la ley de Dios. Y muchos de ustedes entienden eso. Un espíritu de temor donde sienten que nunca le pueden ser agradable a Dios. Un espíritu de temor donde le tienen más miedo a Dios.
Y aun cuando cantamos estas canciones de alabanza, ustedes se están preguntando en el interior, ¿será que yo conozco al Dios viviente? ¿Será que el Dios viviente me ha aceptado? ¿Por qué me siento de esta manera? Y les digo esta mañana, mis hermanos, que la manera en que nos relacionamos con Dios es una seguridad interna que tenemos, no basada en las leyes de Dios, basado en el Espíritu de Dios que mora en nosotros, basado en la garantía de la fe que hemos puesto en Cristo que murió en la cruz, basado en el entendimiento que Cristo está obrando en nuestra vida y conformándonos a esta palabra. Basado en el entendimiento que lo que Dios requiere de nosotros como cristianos es un compromiso interno, no simplemente el acto externo de servir al Señor. Y porque entendemos que Dios nos ha adoptado, nosotros como cristianos podemos clamar, papá, papá. Y eso es lo que nos libra de este temor. Galatas 4, versículos 6 y 7. Porque ustedes son hijos, Dios ha enviado al Espíritu de su Hijo a nuestros corazones clamando, Abba, Padre. Por tanto, ya no eres siervo, sino hijo. Y si hijo, también heredero por medio de Dios. Pues por supuesto que nosotros también todavía nos llamamos siervos de Dios. Pero entiendan que el enfoque aquí es a un grupo de personas que se estaban relacionando con Dios basado en la religión externa. Y en nuestra vida, cuando nosotros pasamos de un enfoque externo a una relación íntima, esto aquí que tenemos se vuelve una realidad. Porque seguir las reglas de Dios, mis hermanos, no es lo que te va a hacer santo. Seguir las reglas de Dios no es lo que te va a purificar el corazón. Lo que te hace santo y comprometido es un compromiso interno a Dios. Lo que te hace santo ante Dios es el Espíritu de Dios lavándote diariamente cuando somos honestos en nuestra condición ante Dios. Y eso es algo que solamente el Espíritu de Dios puede producir en nosotros. Entonces, cerramos con esta pregunta. Si esta mañana tú estás aquí con nosotros y quizás estás haciendo todas las cosas que debes hacer como cristiano. Estás leyendo tu Biblia, estás sirviendo al Señor en alguna capacidad, haces las cosas externas, te has bautizado, le das dinero a la iglesia, todas las cosas que debemos hacer como creyentes. Pero tú sabes que algo te falta en tu vida con el Señor. Tú sabes que aunque puedes tener un compromiso externo, algo falta en tu interior. Esta mañana quiero orar con ustedes y quiero cerrar con esta pregunta. Si tú te puedes identificar con eso, ¿qué estás reteniendo esta mañana de Dios? ¿Qué es lo que te impide caminar íntimamente con tu Creador? Y miren lo que dice en Romanos 2:29 sobre el verdadero creyente, sino que es el judío el que lo es en lo interior y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra. Dice la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Y lo que eso significa, mis hermanos, es que cuando tenemos una relación honesta, comprometida en nuestro interior con Dios, no estamos viviendo para el reconocimiento de los hombres. Porque ¿cuántos saben que el hombre te va a alabar hoy y mañana te quiere crucificar? Pero cuando tenemos esa integridad y ese diario reconocimiento de quién somos ante Dios, que no somos personas perfectas, pero estamos caminando en humildad y honestamente ante Dios, esa persona no está viviendo con ese deseo de ser reconocido por los hombres, pero está viviendo para la aceptación que procede de Dios. Amén. Entonces, no debemos poner nuestra confianza, por supuesto que no somos judíos en el acto de la circuncisión, pero no debemos como cristianos poner nuestra confianza en la membresía de una iglesia, porque venimos a cierta iglesia. No debemos confiar en el hecho que quizás nuestros padres fueron cristianos, porque cada persona tiene la responsabilidad ante Dios de recibirlo como su Salvador.
No debemos confiar en el hecho que fuimos bautizados. La única confianza que debemos tener como cristianos es confiar en la evidencia de una relación íntima con el Dios viviente. Y si esta mañana tienes dudas en alguna área, ríndete ante el Señor. Ríndete ante el Señor en lo que cerramos en oración y en esta última alabanza. Voy a orar en lo que sube el equipo de alabanza. Y Señor, esta mañana te damos gracias, Dios, papá, porque te podemos llamar papá, porque tú eres un Dios íntimo, un Dios personal, un Dios que desea ser conocido por nosotros. Y te damos gracias, Señor, que aún con todas nuestras fallas, Señor, tú no nos estás llamando a vivir una vida de hipocresía. Tú nos estás llamando a ser personas honestas en nuestro interior. Y qué libertad tenemos, Señor, sabiendo que tú conoces todo lo que tenemos en nuestro interior. Sabiendo que tú nos has recibido como hijos y hijas basado en nuestra fe en el sacrificio de Cristo. Sabiendo que Cristo es el único que vivió la vida perfecta que nosotros nunca podemos vivir. Y por supuesto que como creyentes, Señor, nuestro anhelo es deshacernos de este cuerpo pecaminoso. Es ya no pecar contra ti, Señor. Pero sabemos que estamos siendo conformados a tu palabra y a la imagen de Cristo. Sabemos que va a ser el día que te veamos cara a cara en gloria, que ya no vamos a tener pecado en nuestra vida. Pero por eso, Señor, deseamos que más y más tú nos a ser personas donde nos enfocamos en la vida interna, la vida espiritual. Que nuestras obras externas, Señor, sean simplemente una demostración de lo que está pasando en nuestro interior. Y que en lo que cantemos esta última alabanza no sean palabras vacías, Señor, pero sean palabras de alabanza de un corazón agradecido a nuestro Salvador, porque tú has hecho lo que nosotros no podemos hacer. Y te damos gracias que tú nos has librado de la religión sin relación. Te damos gracias que tú nos has liberado de la condenación de la ley de Moisés. Te damos gracias que esta mañana nosotros, si somos cristianos, no estamos condenados ante ti. Y Señor, si hay pecado en nuestra vida, esta mañana vamos a obedecer tu palabra que dice que debemos circuncidar nuestro corazón, que debemos purificar nuestro corazón, que debemos confesar nuestros pecados y que tú eres fiel y justo a lavarnos de todos nuestros pecados. Pero el que dice que no ha pecado, dice que Dios es un mentiroso y la verdad no mora en él. Entonces, Señor, te pedimos que recibas nuestra alabanza. Te pedimos que nos laves con tu presencia esta mañana, Señor. Te pedimos que nos unjas con tu poder, Señor, y que esta semana podamos caminar en la victoria que tenemos en Cristo. Caminar en la gracia y la libertad que tenemos de Cristo. Y Señor, ayúdanos, Señor, que no hagamos las cosas para ser aceptados o aprobados por el hombre, pero para ser aceptados por el Dios viviente. Te amamos, te adoramos, te alabamos. Y que todo lo que hacemos esta semana sea para tu honra y tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén.